La granja de Baker. A veces vagaba hasta los pinares que se alzaban como templos o como flotas en el mar, completamente aparejadas, con sus ramas tendidas resplandecientes de luz, tan suaves y verdes y sombríos que los druidas habrían olvidado sus robles para celebrar en ellos su culto, o llegaba al bosque de cedros más allá de la laguna de Flint, donde los árboles cubiertos de viejas bayas azules, elevándose cada vez más, serían apropiados para erguirse en el Walhalla, mientras el lento enebro cubre la tierra con guirnaldas llenas de fruto, o a los pantanos, donde el liquen cuelga en festones de blancas píceas y las setas venenosas, tablas redondas de los dioses del pantano, cubren la tierra y hongos más hermosos adornan los tocones como mariposas o conchas, moluscos vegetales y crecen la azalea y el cornejo, y las rojas bayas del aliso brillan como los ojos de los duendes. La dulcamara abre canales y aplasta en sus pliegues la madera más dura, y las bayas del acebo silvestre, con su belleza, logran que el observador se olvide de su casa, sorprendido y tentado por innumerables y silvestres frutos prohibidos, demasiado hermosos para el gusto mortal. En lugar de acudir a un escolar, visitaba ciertos árboles cuya especie es rara en esta vecindad, que se alzan muy lejos, en medio de los pastos o en las profundidades de un bosque o pantano, o en la cima de una colina, como el abedul negro, del que tenemos varios especímenes de 2 pies de diámetro. Su primo, el abedul amarillo, con su ligero atuendo dorado, perfumado como el primero. El haya, que tiene un tronco liso y hermosamente pintado por los líquenes, perfecto en todos sus detalles, del que, salvo especímenes aislados, solo queda en la ciudad un pequeño soto de árboles de cierto tamaño, que algunos suponen plantado por las palomas, que entonces picoteaban los hayucos en las cercanías, y vale la pena ver cómo centellea su veta plateada al hendir la madera. El tilo americano, el hojaranzo, el celtis occidentalis o el falso olmo, del que solo tenemos uno crecido. Algún pino de tronco esbelto apropiado para construir tejas de madera o un insólito pinabete perfecto que se alza como una pagoda en medio de los bosques y muchos otros que podría mencionar. Estos eran los altares que visitaba en verano y en invierno. Una vez me encontré al pie mismo de un arco iris que llenaba el estrato inferior de la atmósfera y tenía la hierba y las hojas alrededor y me deslumbró como si mirase a través de un cristal de colores. Era un lago de luz irisado en el que durante un rato viví como un delfín. Si hubiera durado más tiempo, habría teñido mis ocupaciones y mi vida. Mientras caminaba por el trazado del ferrocarril, me maravillaba del halo de luz que rodeaba mi sombra y me imaginaba que era uno de los elegidos. Alguien que vino a verme decía que las sombras de algunos irlandeses que iban delante de él no tenían halo a su alrededor, que solo los nativos recibían esa distinción. Benvenuto Cellini dice en sus memorias que, tras un sueño o visión terrible que tuvo durante su encierro en el castillo de Sant'Angelo, una luz resplandeciente aparecía sobre la sombra de su cabeza mañana y tarde, ya estuviera en Italia o en Francia, y era particularmente visible cuando la hierba estaba impregnada de rocío. Probablemente se trataba del mismo fenómeno al que me refiero, que se observa sobre todo por la mañana, pero también en otros momentos e incluso a la luz de la luna. Aunque constante, no suele advertirse, y en el caso de una imaginación excitable como la de Cellini, proporciona una base suficiente para la superstición. Además, nos dice que se lo mostró a muy pocos, pero ¿no se distinguen quienes son conscientes de que se los mira? Una tarde salí de pesca a Fairhaven a través de los bosques para aumentar mi escasa reserva de verdura. Mi camino atravesaba Pleasant Meadow junto a la granja de Baker, este retiro al que ha cantado un poeta. Tu entrada es un agradable campo donde árboles mohosos dan fruto, en parte para un arroyo rojizo donde se desliza la rata almizclera y salta la trucha mercuria. Pensé en vivir aquí antes de ir a Walden. Cogí las manzanas, salté el arroyo y espanté a la rata almizclera y a la trucha. Era una de esas tardes que parecen prolongarse indefinidamente delante de nosotros, en las que pueden suceder muchas cosas. Una gran porción de nuestra vida natural, aunque había transcurrido la mitad cuando partí. Por el camino cayó un aguacero que me obligó a pasar media hora debajo de un pino, amontonando ramas sobre mi cabeza con mi pañuelo como cobertizo, y cuando al fin había arrojado mi sedal sobre las hierbas por las que entrenadaban los sollos, de pie con el agua hasta la cintura, me encontré de repente en la sombra de una nube y el trueno empezó a retumbar con tal énfasis que no pude por menos de escucharlo. Pensé que los dioses debían de estar orgullosos de relámpagos tan desatados para ahuyentar a un pobre pescador desarmado. Me apresuré a buscar refugio en la cabaña más cercana,
que estaba a media milla de cualquier camino, pero igual de cerca de la laguna y que llevaba deshabitada mucho tiempo. Y aquí un poeta construyó, en años ya pasados, una cabaña ligera para contemplar a la que espera la destrucción. Así fabula la musa, pero descubrí que allí vivía ahora John Field, un irlandés con su mujer y varios niños, desde el muchacho de cara ancha que ayudaba a su padre en el trabajo y venía corriendo a su lado desde la ciénaga para escapar de la lluvia, hasta el niño arrugado como una sibila con la cabeza cónica que se sentaba en las rodillas de su padre como en los palacios de los nobles y miraba desde su casa al extraño en medio de la humedad y el hambre, con el privilegio de la infancia sin saber sino que era el último de un noble linaje y la esperanza y el punto de mira del mundo en lugar del pobre y harapiento mocoso de John Field. Allí nos sentamos juntos, bajo aquella parte del techo que goteaba menos, mientras fuera llovía y tronaba. Me había sentado allí muchas veces antes de que se construyera el barco que había traído a esta familia a América. John Field era sencillamente un hombre honrado, trabajador pero inútil, y su mujer podía cocinar muchas cenas seguidas en los recovecos de este encumbrado horno, con su cara rechoncha y grasienta y el pecho desnudo, pensando aún en mejorar algún día su condición, siempre con el estropajo en una mano, sin que se vieran sus efectos en ninguna parte. Los pollos, que también se habían cobijado de la lluvia, se paseaban por la estancia como miembros de la familia, demasiado humanizados para ser rústidos. Se detenían a mirarme a los ojos o picoteaban significativamente mis zapatos. Mientras tanto, mi anfitrión me contó su historia, cómo había trabajado duramente empantanado para un granjero vecino, cavando en el prado con una azada de pantano a razón de $10 el acre, con derecho a usar tierra y abono durante un año, con el pequeño cari rechoncho trabajando alegremente a su lado, que no sabía lo desventajoso que era el trato que había cerrado su padre. Intenté ayudarle con mi experiencia, diciéndole que era uno de mis vecinos más cercanos y que yo también, aunque parecía un gandul que había venido a pescar por aquí, me ganaba la vida como él, que vivía en una casa impermeable y limpia que no costaba más que la renta anual a la que ascendería una ruina como la suya, y que si quisiera podría construirse en 1 o 2 meses un palacio propio, que yo no tomaba té, ni café, ni mantequilla, ni leche, ni carne fresca, de modo que no tenía que trabajar para conseguir todo eso, y que como no tenía que trabajar mucho, tampoco tenía que comer mucho, y que mi comida apenas me costaba nada. Pero que como él empezaba con té, café, mantequilla, leche y carne de vaca, tenía que trabajar duro, pagarlo, y que, como había trabajado mucho, tenía que comer mucho para reparar el gasto de energía, de modo que daba lo mismo o no lo daba, pues estaba descontento y había malgastado su vida con el trato, aunque había creído que salía ganando al venir a América y poder conseguir aquí té, café y comida todos los días. Pero la única América verdadera es aquel país donde somos libres para seguir un modo de vida que nos capacite para pasar sin esas cosas y donde el Estado no intente obligarte a mantener la esclavitud y la guerra y otros gastos superfluos que directa o indirectamente resultan del consumo de todo eso. Deliberadamente hablé con él como si fuera un filósofo o deseara serlo. Me alegraría que todos los pastizales de la tierra quedaran en estado salvaje si esa fuera la consecuencia de que los hombres empezaran a redimirse. Nadie necesita estudiar historia para averiguar qué es lo mejor para su cultura. Pero, ¡ay!, la cultura de un irlandés es una tarea que ha de emprenderse con una especie de azada de pantano moral. Le dije que como trabajaba tan duramente en el pantano, necesitaría botas gruesas e indumentaria sólida que pronto se ensucian y gastan, pero que yo llevaba calzado ligero y vestimenta suelta que no costaba ni la mitad, aunque pensara que vestía como un caballero, lo que, desde luego, no era el caso, y que en 1 hora o 2, sin esfuerzo, sino como recreo, podía, si lo deseaba, coger tantos peces como necesitara para un par de días o ganar el dinero suficiente para mantenerme durante una semana. Si él y su familia vivieran sencillamente, podrían salir a recoger galluvas en verano por diversión. John suspiró al oírlo y su mujer me miró con los brazos en jarras, y ambos parecían preguntarse si tendrían capital suficiente para empezar ese modo de vida o aritmética suficiente para mantenerlo. Para ellos era como navegar por estima y no veían con claridad cómo llegar a puerto, por lo que supongo que aún se tomarán la vida a las bravas, a su manera, cara a cara, luchando con uñas y dientes, careciendo de habilidad para separar sus masivas columnas y abrir un resquicio por el que poder pasar, pensando en tratarla con rudeza como quien coge un cardo.
pero luchan con una desventaja abrumadora, viviendo, ay, John Field, sin aritmética y fracasando por ello. ¿Suele pescar?, le pregunté. Oh, sí, pesco alguna ración de vez en cuando al pasar por allí. He cogido buenas percas. ¿Qué cebo usa? Cojo con lombrices los peces plateados y con estos las percas. Sería mejor que te fueras ahora, John, dijo su mujer con rostro brillante y lleno de esperanza, pero John se demoró. Había dejado de llover y un arco iris sobre los bosques orientales prometía una hermosa tarde, así que me despedí. Al salir pedí de beber con la esperanza de echar un vistazo al pozo y completar mi inspección del lugar, pero allí, ¡ay!, había poca agua y arenas movedizas, la cuerda estaba rota y el cubo era irrecuperable. Mientras tanto, escogieron la vajilla culinaria adecuada, destilaron al parecer el agua y tras una larga consulta y retraso se la dieron al sediento sin dejar que se enfriara ni se posara. Esas gachas sustentan aquí la vida, pensé, así que cerré los ojos y separando las impurezas por una corriente hábilmente dirigida al fondo, bebí a la salud de la genuina hospitalidad lo más cordialmente que pude. No soy remilgado cuando se trata de los buenos modales. Mientras dejaba el techo del irlandés tras la lluvia, inclinando mis pasos de nuevo hacia la laguna, mi afán por coger sollos, vadeando pastizales apartados, entre ciénagas y oquedales, en lugares salvajes y desamparados, me pareció por un momento trivial para un hombre que había ido a la escuela y la universidad. Pero mientras corría colina abajo hacia el rojizo poniente, con el arco iris sobre mis hombros y tenues tintineos resonaban en mis oídos sin saber de dónde provenían, mi buen genio parecía decirme: caza y pesca a lo largo y a lo ancho, día tras día, cada vez más y más lejos, y descansa junto a todos los arroyos y hogares sin temor. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Levántate libre de cuidado antes del alba y busca aventuras. Que el mediodía te encuentre en otros lagos y la noche te coja en todas partes como si estuvieras en casa. No hay campos mayores que este, ni juegos más dignos que jugar. Crece salvaje de acuerdo con tu naturaleza, como estos juncos y helechos que nunca serán heno inglés. Que retumbe el trueno. ¿Qué importa si amenaza con arruinar las cosechas del granjero? Ese mensaje no es para ti. Busca cobijo bajo la nube mientras los demás corren a los carros y cobertizos. No permitas que ganarte la vida sea tu oficio, sino un esparcimiento. Disfruta de la tierra, pero no la poseas. Por falta de iniciativa y fe, los hombres están donde están, comprando y vendiendo y gastando sus vidas como siervos. Oh granja de Baker, el paisaje donde el más rico de los elementos es un tenue rayo inocente de sol. Nadie viene a solazarse. En tu prado cerca de rieles no discutes con los hombres, no te quedas perplejo por ninguna cuestión. Manso a primera vista, como ahora, vestido con tu rústico gabán. Venid quienes amáis y quienes odiáis, hijos de la sagrada paloma y el gaifo del Estado, y colgad las conspiraciones de las fuertes ramas de los árboles. Los hombres vuelven mansamente a casa por la noche del campo o de la calle más próximos, donde los persiguen los ecos de su hogar, y su vida languidece porque respiran su propio aliento una y otra vez, mañana y tarde. Sus sombras llegan más lejos que sus pasos diarios. Deberíamos volver a casa de lejos, de aventuras y peligros y descubrimientos cotidianos con nueva experiencia y carácter. Antes de llegar a la laguna, un fuerte impulso sacudió a John Field, alteró su ánimo y dejó de estar empantanado esa tarde. Pero pobre hombre, solo turbó un par de aletas mientras yo cogía una buena hilera y dijo que esa era su suerte. Pero cuando intercambiamos los asientos en el bote, la suerte también cambió de asiento. Pobre John Field, confío en que no lea esto a menos que mejore por hacerlo, pensando en vivir a la manera de un antiguo país en este primitivo país nuevo, cogiendo percas con peces plateados. Concedo que a veces sean un buen anzuelo. Con todo su horizonte, es un pobre hombre, nacido para ser pobre, con su herencia de pobreza irlandesa o pobre vida, su abuela descendiente de Adán y sus modales de pantano, sin prosperar en este mundo ni él ni su posteridad, hasta que en los talones de sus pies, trotadores de pantanos, zancudos y palmideros, no broten talaria. Leyes superiores. Mientras volvía a casa a través de los bosques con mi sarta de pescado, arrastrando mi caña de pescar y habiendo oscurecido del todo, vislumbré una marmota que se cruzó furtivamente en mi camino y sentí un extraño estremecimiento de placer salvaje,
y me tentó cazarla y comerla cruda, no porque tuviera hambre, sino por el estado salvaje que representaba. Una o dos veces, sin embargo, mientras vivía en la laguna, me sorprendí vagando por el bosque como un sabueso hambriento con un extraño abandono, buscando cualquier tipo de venado que pudiera devorar, y ninguna pieza habría estado demasiado cruda para mí. Las escenas más salvajes se me habían hecho indeciblemente familiares. Encontraba en mí mismo, y aún encuentro, un instinto hacia una vida superior, o como se suele llamar, espiritual, como la mayoría de los hombres, y otro hacia un estadio primitivo y salvaje, y siento reverencia por ambos. Me gusta lo salvaje tanto como lo bueno. El lado salvaje y el aventurero que hay en la pesca la vuelve recomendable para mí. A veces me agrada plantarme firmemente en la vida y pasar el día con los animales. Tal vez deba a esta ocupación y a la caza, cuando era muy joven, mi intimidad con la naturaleza. Esas actividades nos introducen y nos sitúan en paisajes con el que de otra manera no tendríamos tanta relación a esa edad. La disposición de ánimo de pescadores, cazadores, leñadores y otros que pasan sus vidas en los campos y los bosques, en cierto modo siendo ellos mismos una parte de la naturaleza, es a menudo más favorable para su observación en los intervalos de sus propósitos que la de los filósofos e incluso que la de los poetas que se acercan a ella con expectación. A la naturaleza no le preocupa mostrarse a ellos. El viajero de la pradera es naturalmente un cazador, en las fuentes del Missouri y Columbia un trampero y en las cataratas de St. Mary un pescador. Quien solo es un viajero aprende las cosas de oídas y por mitades y será de escasa autoridad. Nos interesa más la ciencia cuando comunica lo que esos hombres ya saben en la práctica o instintivamente, pues solo en ello reside la verdadera humanidad o relato de la experiencia humana. Se equivocan quienes afirman que el yanqui tiene pocas diversiones porque no tiene tantas vacaciones públicas y hombres y muchachos no juegan tanto como en Inglaterra, pues aquí las diversiones más primitivas pero solitarias de la caza, la pesca y otras parecidas no han dejado sitio a aquellos juegos. Casi todos los muchachos de Nueva Inglaterra, entre mis contemporáneos, llevaban al hombro una escopeta entre los 10 y los 14 años, y sus terrenos de caza y pesca no estaban limitados como los cotos de un noble inglés, sino que eran más extensos incluso que los de un salvaje. No es extraño, por tanto, que no se detenga a jugar en la plaza. Sin embargo, las cosas están cambiando, no por el incremento de humanidad, sino por la creciente escasez de piezas, pues tal vez el cazador sea el mejor amigo de los animales de caza, sin excluir a la sociedad humanitaria. Cuando estaba en la laguna, deseaba a veces añadir pescado a mi alimentación para variar. En realidad, pescaba por la misma necesidad que movió a los primeros pescadores. Cualquier sentimiento de humanidad que pudiera conjurar en contra de la pesca sería falso y tendría más que ver con mi filosofía que con mis sentimientos. Solo hablo de pescar, pues hace mucho tiempo que siento de manera distinta respecto a la caza de aves y vendí mi escopeta antes de ir a los bosques. No es que sea menos humano que otros, pero no creí que afectara demasiado a mis sentimientos. No siento lástima por los peces ni por los gusanos, era un hábito. Respecto a la caza de aves, durante los últimos años que usé la escopeta, tenía la excusa de que estudiaba ornitología y buscaba pájaros nuevos o raros. Confieso que ahora me inclino a pensar que hay un modo mejor de estudiar ornitología. Requiere tanta atención a los hábitos de los pájaros que solo por esa razón habría dejado de buena gana la escopeta. Sin embargo, a pesar de la objeción de la falta de humanidad, dudo que haya esparcimientos tan valiosos como para sustituir a la caza y la pesca, y cuando algunos de mis amigos me han consultado ansiosamente a propósito de sus hijos si debían dejarles cazar, les he contestado que sí, al recordar que fue una de las mejores fases de mi educación. Hacedlos cazadores, aunque al principio solo sea por diversión, y si es posible, que lo sean del todo al final, de modo que nunca encuentren una pieza que les resulte demasiado grande en esta selva ni en ninguna otra. Cazadores y pescadores de hombres. Hasta ese extremo soy de la opinión de la monja de Chaucer, que no daría una gallina desplumada por el texto que decía que los cazadores no eran santos. Hay un período en la historia del individuo, como en la de la caza, en que los cazadores son los mejores, como los llamaban los alonquinos. Siento lástima por el muchacho que nunca ha disparado una escopeta. No es más humano, mientras que su educación ha sido lamentablemente descuidada. Esta es mi respuesta respecto a aquellos jóvenes que se inclinan por esta actividad, confiando en que pronto la dejarán atrás.
Ningún ser humano, pasada la irreflexiva época de la juventud, dará muerte gratuitamente a una criatura que tiene el mismo derecho a la vida que él. La liebre llora en su agonía como un niño. Os advierto, madres, que mis simpatías no siempre hacen los acostumbrados distingos filantrópicos. Esta es, con la mayor frecuencia, la introducción del joven en el bosque y la parte más original de sí mismo. Al principio va al bosque como cazador y pescador, hasta que al final, si lleva consigo la simiente de una vida mejor, distingue sus propios objetos, tal vez como un poeta o un naturalista, y abandona la escopeta y la caña de pescar. En este aspecto, la mayoría de los hombres sigue siendo joven. En algunos países no es raro ver a un párroco cazador que podría ser un buen perro pastor, pero está lejos de ser el buen pastor. Me sorprende que, salvo cortar leña o hielo o algo parecido, la única ocupación clara que yo conozca que retenía en la laguna de Walden durante medio día a cualquiera de mis conciudadanos, ya fueran padres o hijos, con una sola excepción, fuera la pesca. Por lo general no pensaban que eran afortunados o que no perdían el tiempo, salvo que pescaran una gran sarta de peces, aunque tenían la oportunidad de ver la laguna todo el rato. Podrían ir allí 1000 veces antes de que el sedimento de la pesca se hundiera hasta el fondo y quedara claro su propósito, pero sin duda, semejante proceso clarificador no se detendrá. El gobernador y su consejo apenas recuerdan la laguna, pues fueron a pescar allí cuando eran unos muchachos. Ahora son demasiado viejos y dignos para ir a pescar, de manera que nunca volverán a verla. Sin embargo, incluso ellos esperan ir al cielo al final. Si la Cámara Legislativa tuviera en cuenta la laguna, seguro que regularía el número de anzuelos que se pueden usar. Pero allí no saben nada de los anzuelos que hay que lanzar a la laguna con la Cámara Legislativa como cebo. Incluso en comunidades civilizadas, el embrión de hombre pasa por el estadio de desarrollo del cazador. Repetidamente me he dado cuenta en los últimos años de que no puedo pescar sin perder algo del respeto por mí mismo. Lo he intentado una y otra vez. Tengo habilidad para ello y, como muchos de mis semejantes, cierto instinto que revive de tiempo en tiempo, pero siempre que lo he hecho siento que habría sido mucho mejor que no pescara. Creo que no me engaño. Es una leve insinuación, como los primeros atisbos de la mañana. Es innegable que se halla en mí ese instinto que pertenece a los órdenes inferiores de la creación. Sin embargo, cada año que pasa soy menos pescador, aunque no haya adquirido más humanidad ni más sabiduría. En la actualidad no soy pescador en absoluto, pero me doy cuenta de que si viviera en soledad, volvería a tentarme la idea de ser pescador y cazador. Además, hay algo esencialmente sucio en esa dieta, como en toda la carne, y empecé a ver el origen de las tareas domésticas y, en consecuencia, el esfuerzo tan costoso de ofrecer cada día una apariencia pulcra y respetable, de mantener la casa agradable y limpia de malos olores y feos aspectos. Habiendo sido mi propio carnicero, pinche de cocina y cocinero, así como el caballero a quien servía los platos, puede hablar con una rara experiencia completa. En mi caso, la objeción práctica al alimento animal era su suciedad, y además, cuando había cogido, limpiado, cocinado y comido mi pescado, no me parecía que me hubiera alimentado esencialmente. Era insignificante e innecesario, y costaba más de lo que era. Un poco de pan y algunas patatas habrían servido lo mismo, con menos trastorno e inmundicia. Como muchos de mis contemporáneos, durante años me he abstenido de alimento animal, té, café, etc., no tanto por sus secuelas como porque no resultaban gratos a mi imaginación. La repugnancia por el alimento animal no es efecto de la experiencia, sino un instinto. Parecía más hermoso vivir humildemente y pasarlo mal en muchos aspectos, y aunque no fue mi caso, hice todo lo que pude por complacer a mi imaginación. Creo que cualquier hombre que se proponga seriamente conservar sus facultades superiores o poéticas en las mejores condiciones se inclinará por abstenerse de tomar alimento animal o demasiado alimento de ninguna clase. Es un hecho significativo, comprobado por entomólogos como Kirby y Spence, que algunos insectos completamente desarrollados, aunque provistos de órganos de nutrición, no los usan. De lo que concluyen como regla general que la mayoría de insectos en ese estado come mucho menos que en estado larvario. La voraz oruga transformada en mariposa y la glotona cresa convertida en mosca se contentan con una gota o dos de miel o de cualquier otro líquido dulce. El abdomen bajo las alas de la mariposa recuerda a la larva. Ese es el bocado que tienta su hado insectívoro. El gran cebón es un gran hombre en estado larvario y hay naciones enteras en esa condición,
naciones sin fantasía ni imaginación cuyos vastos abdómenes las delatan. Es difícil proveer y cocinar una dieta tan sencilla y limpia que no ofenda la imaginación, a la que creo que hay que alimentar cuando alimentamos el cuerpo. Han de sentarse a la misma mesa. Tal vez pueda lograrse. Las frutas comidas con sobriedad no harán que nos avergoncemos de nuestro apetito ni interrumpirán propósitos más dignos, pero añadid un condimento innecesario a vuestro plato y os envenenará. No vale la pena vivir de una cocina opulenta. La mayoría de los hombres se avergonzaría si los sorprendiéramos preparando con sus propias manos una comida semejante, ya fuera de alimentos animales o vegetales, como todos los días la preparan otros. Sin embargo, no estaremos civilizados hasta que eso ocurra, y aunque seamos caballeros y damas, no seremos hombres y mujeres sinceros. Desde luego, la sugerencia del cambio es clara. Sería en vano preguntar por qué la imaginación no puede reconciliarse con la carne y la grasa. Me satisface que no lo haga. ¿No es reprobable que el hombre sea carnívoro? Es cierto que puede vivir y vive en gran medida de la depredación de otros animales, pero es un modo miserable, como sabe cualquiera que haya tendido lazos a conejos o degollado corderos, y aquel que enseñe al hombre a limitarse a una dieta más inocente y saludable será considerado un benefactor de la especie. Cualquiera que fuera mi práctica, no dudo que sea una parte del destino de la raza humana, en su mejora gradual, dejar de comer animales, tan seguro como que las tribus salvajes han dejado de comerse entre sí al entrar en contacto con las más civilizadas. El que escucha las más leves pero constantes sugerencias de su genio, que son sinceras, no ve a qué extremos o incluso a qué locura podrían llevarle, y sin embargo, a medida que se vuelva más resoluto y fiel, ese será su camino. La más leve objeción que un hombre sano percibe prevalecerá sobre los argumentos y costumbres de la humanidad. Nadie ha seguido a su genio hasta que éste lo haya descarriado. Aunque el resultado fuera la debilidad corporal, tal vez nadie podría lamentar las consecuencias, pues esa sería una vida de acuerdo con principios superiores. Si el día y la noche son tales que los saludáis con alegría y la vida desprende una fragancia como las flores y las hierbas aromáticas, y es más dúctil, más estrellada, más inmortal, es vuestro éxito. Toda la naturaleza es vuestra felicitación y tenéis motivos para bendeciros temporalmente. Las mayores ganancias y valores están lejos de ser apreciados. Fácilmente llegamos a dudar de que existían. Los olvidamos pronto. Son la realidad más elevada. Tal vez los hechos más sorprendentes y más reales nunca se hayan comunicado de hombre a hombre. La verdadera cosecha de mi vida diaria es algo tan intangible e indescriptible como los matices de la mañana o de la tarde. He cogido un puñado de polvo estelar, un segmento del arco iris. Sin embargo, nunca he sido demasiado remilgado. En caso de necesidad, a veces podía comerme una rata frita con verdadero gusto. Me alegro de haber bebido agua durante tanto tiempo por la misma razón por la que prefiero el cielo natural al cielo de un comedor de opio. Estaría siempre sobrio y hay grados infinitos de ebriedad. Creo que el agua es la única bebida del sabio. El vino no es un licor tan noble y no puedo pensar en alentar las esperanzas de una mañana con una taza de café caliente o las de la tarde con una de té. ¡Ay, qué bajo caigo cuando me tientan! Incluso la música puede embriagar. Causas aparente tan nimias destruyeron Grecia y Roma y destruirán Inglaterra y América. De todas las ebriedades posibles, ¿quién no preferiría embriagarse con el aire que respira? He descubierto que la objeción más seria al trabajo duro y prolongado es que me obliga a comer y beber mucho, aunque, a decir verdad, ahora soy menos exigente al respecto. Ya no llevo la religión a la mesa, ni pido la bendición, no porque sea más sabio, sino porque me veo obligado a confesar, por lamentable que sea, con los años me he vuelto más rudo e indiferente. Tal vez estas cuestiones solo se plantean en la juventud, como la mayoría opina de la poesía. Mi práctica no está en parte alguna, mi opinión está aquí. Sin embargo, estoy lejos de considerarme uno de aquellos privilegiados a quienes los Vedas se refieren cuando dicen: quien tiene fe en el Ser Supremo omnipresente puede comer todo lo que existe, es decir, no está obligado a preguntar cuál es su alimento ni quién lo prepara. Incluso en este caso habría que advertir, como ha señalado un comentador hindú, que el Vedanta limita este privilegio a los malos tiempos. ¿Quién no ha obtenido a veces una satisfacción indecible de una comida en la que no ha tomado parte el apetito?
Me estremece pensar que he debido la percepción mental al sentido, por lo común grosero, del gusto, que me ha estado inspirando a través del paladar, que algunas bayas comidas en la ladera de una colina han alimentado mi genio. Si el alma no es dueña de sí misma, dice Confucio, miramos sin ver, estamos a la escucha sin oír, comemos sin apreciar el sabor de la comida. Quien distingue el verdadero sabor de su comida no puede ser glotón. Quien no pueda, lo será. Un puritano puede tomar su corteza de pan negro con tanto apetito como un concejal su sopa de tortuga. No es el alimento que entra en la boca del hombre lo que lo mancha, sino el apetito con que lo toma. No es la calidad ni la cantidad, sino la devoción a los sabores sensuales. Cuando lo que comemos no es una vianda para sostener nuestra parte animal o inspirar nuestra vida espiritual, sino alimento para los gusanos, nos posee. Si al cazador le gustan las tortugas de tierra, las ratas almizcleras y otros bocados salvajes semejantes, la señora refinada se permite el gusto por la jalea hecha con la pezuña de ternera o las sardinas de ultramar, y ambos gustos son iguales. Él va a Mildam, ella a su tarro de conservas. Lo extraño es que ambos, como nosotros, puedan llevar esa sucia vida bestial sin parar de comer y beber. Toda nuestra vida es sorprendentemente moral. No hay un instante de tregua entre la virtud y el vicio. La bondad es la única inversión que no falla. Es la insistencia en esta música de arpa que suena por el mundo lo que nos estremece. El arpa es el viajante parlanchín de la Compañía de Seguros Universal que recomienda sus leyes y nuestra pequeña bondad es la única prima que pagamos. Aunque el joven se vuelva indiferente, las leyes del universo no son indiferentes, sino que siempre se inclinan del lado más sensible. Escuchad el reproche del céfiro que está ahí, pues será desgraciado el que no lo oiga. No podemos tañer una cuerda ni tocar un solo registro sin que nos traspase esa moraleja encantadora. Alejaos lo suficiente y muchos ruidos desagradables os sonarán a música, una incisiva y dulce sátira de la mezquindad de nuestras vidas. Somos conscientes del animal que hay en nosotros y que despierta a medida que nuestra naturaleza superior se adormece. Es reptil y sensual, y tal vez no pueda ser extirpado, como los gusanos que, incluso en vida y con salud, ocupan nuestro cuerpo. Podríamos apartarnos de él, pero no cambiar su naturaleza. Temo que goce de una salud propia y que nosotros podamos estar bien sin ser puros. El otro día recogí la mandíbula inferior de un puerco, provista de blancos y robustos dientes y colmillos, lo que sugería una salud y un vigor animales distintos de los espirituales. Esta criatura sobrevivió por otros medios que la abstinencia y la pureza. Los hombres se diferencian de las bestias, dice Mencio, en algo inapreciable. El rebaño común lo pierde pronto. Los hombres superiores lo conservan cuidadosamente. ¿Quién sabe qué clase de vida resultaría si fuéramos puros? Si conociera a un hombre tan sabio que pudiera enseñarme la pureza, lo buscaría enseguida. Según los Vedas, el dominio de las pasiones y de los sentidos exteriores del cuerpo y las buenas acciones son indispensables para acercarse a Dios. El espíritu podría ocupar y dirigir cualquier miembro y función del cuerpo y transmutar aquello que por su forma es la sensualidad más grosera en pureza y devoción. La energía generativa que, cuando somos disolutos, contribuye a nuestra disipación y nos contamina, cuando nos contenemos, nos da vigor e inspira. La castidad es el florecimiento del hombre y lo que llamamos genio, heroísmo, santidad y cosas parecidas son los frutos que le siguen. El hombre fluye hacia Dios cuando se abre el canal de la pureza. Por turno, nuestra pureza nos inspira y nuestra pureza nos abate. Bendito sea aquel que está seguro de que el animal muere en él día tras día y se instala lo divino. Tal vez no haya nadie que no se avergüence a causa de la naturaleza inferior y animal a la que está unido. Temo que solo seamos dioses o semidioses como faunos y sátiros, lo divino unido a las bestias, las criaturas del apetito y que hasta cierto punto nuestra vida sea nuestra desgracia. Feliz aquel que les ha asignado el lugar debido a sus bestias y desforestado su alma. Puede usar su caballo, su cabra, su lobo y cualquier bestia sin ser un asno para todos los demás. Otro hombre no es solo la piara de cerdos, sino también es aquellos diablos a los que empuja a una rabia imprudente y hace peores. Toda sensualidad es una, aunque adopte muchas formas. Toda pureza es una. Es la misma cuando el hombre come, bebe, cohabita o duerme con sensualidad.
No hay más que un apetito y solo necesitamos ver a una persona hacer una de esas cosas para saber lo sensual que es. El impuro no puede estar de pie ni sentarse con pureza. Cuando se ataca al reptil por una boca de su madriguera, asoma por la otra. Si quieres ser casto, has de ser moderado. ¿Qué es la castidad? ¿Cómo sabe un hombre si es casto? No lo sabrá. Hemos oído hablar de esa virtud, pero no sabemos en qué consiste. Hablamos de acuerdo con el rumor que hemos oído. La sabiduría y la prudencia provienen del ejercicio, la ignorancia y la sensualidad de la pereza. En el estudiante, la sensualidad es un perezoso hábito mental. Una persona impura es universalmente perezosa. Alguien se sienta junto a la estufa, que se tumba cuando brilla el sol y descansa sin estar fatigado. Si queréis evitar la impureza y todos los pecados, trabajad seriamente, aunque sea limpiando un establo. Es difícil someter a la naturaleza, pero ha de ser sometida. ¿De qué sirve que seáis cristianos si no sois más puros que los paganos, si no sois más abnegados, más religiosos? Conozco muchos sistemas de religión considerados paganos, cuyos preceptos cubrirían de vergüenza al lector y le llevarían a emprender nuevos esfuerzos, aunque solo fuera para celebrar los ritos. Vacilo al decir estas cosas, pero no por su contenido, no me importa lo obscenas que sean mis palabras, sino porque no puedo hablar de ellas sin descubrir mi impureza. Hablamos libremente, sin mostrar vergüenza, de una forma de sensualidad, pero guardamos silencio respecto a otras. Estamos tan degradados que no podemos hablar con sencillez de las funciones necesarias de la naturaleza humana. En épocas más antiguas, en algunos países, se hablaba de cada una de las funciones con reverencia y se regulaban por ley. Nada era trivial para el legislador hindú, por ofensivo que resulte al gusto moderno. Nos enseñan a comer, a beber, a cohabitar, a vaciarnos de excremento y orina y cosas parecidas. Eleva lo mezquino y no pide falsamente excusas, quitándole importancia a estas cosas. Todo hombre construye un templo, su cuerpo, para el Dios al que adora, con un estilo propio, y no puede dejar de hacerlo para martillear el mármol. Somos escultores y pintores, y nuestra materia es nuestra carne y sangre y huesos. La nobleza empieza enseguida a refinar los rasgos del hombre, la mezquindad o la sensualidad los embrutece. John Farmer se sentó a su puerta una tarde de septiembre, tras un duro día de trabajo, y aún seguía pensando en su labor. Una vez se hubo bañado, se sentó a recrear su hombre intelectual. Era una tarde más bien fría y algunos de sus vecinos temían que cayera la helada. No había seguido del todo la marcha de sus pensamientos cuando oyó que alguien tocaba una flauta, y aquel sonido armonizó con su estado de ánimo. Aún pensaba en su trabajo, pero el grueso de su pensamiento era que si bien seguía dándole vueltas y se encontraba haciendo planes y maquinaciones contra su voluntad, le preocupaba muy poco. No era sino la costra de su piel, que continuamente se desprendía, pero las notas de la flauta llegaban a sus oídos desde una esfera diferente a aquella en la que él trabajaba y le sugería que desarrollase ciertas facultades que estaban dormidas. Esas notas borraban la calle, la ciudad y el estado donde vivía. Una voz le dijo: «¿Por qué sigues aquí y llevas esta mezquina vida afanosa cuando podrías tener una existencia gloriosa? Esas mismas estrellas parpadean en otros campos. Pero ¿cómo escapar de esta condición y emigrar realmente allí?». Todo lo que pudo pensar fue en practicar una austeridad nueva, dejar que su alma bajara a su cuerpo y lo redimiera y tratarse a sí mismo con respeto siempre creciente.